arranquen los motores, dale, Jetson. Reacciona, muévete, levántate. Entonces, sin mucho preámbulo y sobre todo para que algunas que están hoy día en sintonía, ¿no? Ya de una vez me dejen de mandar texto de que a qué hora llega, no, ya llegó, ¿no? Ya llegó, le vamos a preguntar muchas cosas, sobre todo dónde está y eso. Así es que, mi querida Emilce, si puedes abrir tu micrófono, te lo voy a agradecer mucho. Perfecto. Querida Emilce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas noches para ti, por cierto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola a toda la audiencia. Buenas tardes para ustedes. Aquí en Buenos Aires son las 11:15 de la noche. ¡Ah! Yo pensé que era las 11. Sorry. No hay problema. Es famosa Buenos Aires por ser una ciudad donde la gente duerme muy poco. Así que nosotros cenamos a las 10 de la noche, ustedes a las 6, así que estamos casi en los mismos horarios de la rutina diaria. Well, son las 7 de la tarde en este minuto. 7, 8, 9, 10. Dijiste que son las 11, no 4 horas de diferencia. Sí. Ya, son las 7 de la tarde acá en California. Pero, a ver, Buenos Aires es una ciudad que dicen que no duerme. Así es. Pero Emil Secuda duerme. Bueno, yo tengo una regla que es dormir 7 horas. Y si me despierto antes de las 7 horas que ocurre, no me levanto y se cumplen las 7 horas. Antes no hacía eso. Bueno. Pero ahora me di cuenta que es muy importante para poder escribir, para poder trabajar. Así que yo soy de las que se acuesta temprano, pero es una excepción. Y una de las cosas que debemos decir que una de las teólogas, pero hoy día más solicitadas en el mundo, porque más bien cuando Emilce menciona lo de los aeropuertos o lo de los aviones, es que Emilce realmente anda de rebote, es decir, llega a un lugar para prepararse a ir al otro y luego al otro, y aún así está en comisiones internacionales, comisiones nacionales, y atiende a la gente. Y hoy día te has dado el tiempo de estar con un ministerio de jóvenes adultos en la Arquidiócesis de Los Ángeles. ¿Cómo coordinas eso? Ya me marea solo pensarlo. Bueno, uno se va acostumbrando a todo, pero para mí es un gusto, no es un esfuerzo. Todos trabajamos mucho en este sistema, mucho. Los que tenemos trabajo formal y los que no tenemos trabajo formal, ¿verdad? Porque para sobrevivir hasta el día siguiente hay que trabajar. Algunos tenemos que hacer trabajos que no nos gustan, que nos pagan poco, pero que además no son creativos, que no tienen que ver con lo que elegimos. Y yo hice eso muchos años, ¿no? Pero bueno, la vida me premió y estos últimos años me dio la oportunidad de comunicarme, de conectarme, como dice el Papa Francisco, con otros mundos. Con otros mundos, no solamente uno cruza fronteras geográficas. Voy a China, voy a Europa, voy a Estados Unidos, pero también me muevo o cruzo fronteras geográficas dentro de cada uno de esos países, ¿verdad? A veces estoy en la academia y estoy con doctores, hablando en lenguajes muy técnicos, muy precisos, y a veces estoy con el pueblo. Estoy en lo que llamamos las villas en Latinoamérica o favelas, estoy con las organizaciones sociales, estoy con los grupos de campesinos o de indígenas en toda la zona andina, y eso es un privilegio poder escuchar los distintos sectores sociales y aprender que todos tienen algo para enseñarnos. Y créeme, Alberto, que lo digo muy ciertamente, que cada viaje aprendo mucho. O sea, yo hablo, cuento lo que sé, es mi trabajo, me preparé para eso, pero también aprendo muchísimo, muchísimo, sobre todo de la gente más sencilla, los regalos que me han hecho, las cartas que me mandan, los mails que me siguen mandando después de mucho tiempo. Bueno, vos mismo sos un amigo que conocí en esos viajes y que ahora ya nuestras familias se conocen y tenemos una relación. Entonces, eso es una bendición.
es una bendición un trabajo así. Un trabajo que es gratuito, ¿no? Le aclaro a los chicos porque no soy el management de una multinacional, o sea, no hay una retribución por lo que hago. Trabajo académico, por supuesto, como profesora. Los profesores no somos los primeros en los sueldos de este sistema, pero tengo una vida digna y una familia, y quizás lo más duro es acostumbrar a la familia, ¿no? Aunque la mamá viaja todo el tiempo, que llevo a mis hijos conmigo siempre que puedo, siempre que ellos pueden venir, los incorporé mucho a mi mundo, mis amigos son sus amigos, así que es un trabajo que vino al final de mi carrera, pero yo estoy muy, muy agradecida a Dios y al Espíritu Santo, que cada vez que subo a dar una conferencia o bajo a hablar, cuando me siento con los chicos, con los adolescentes en los parques, siempre pido al Espíritu Santo que me ayude a decir lo correcto y a no poner piedras en el camino, como dice el Papa Francisco. Mira, en este minuto la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Los Ángeles tiene gente vinculada, jóvenes, a la pastoral, 5 jóvenes que están estudiando teología. Distintas áreas de la teología, pero han comenzado sus estudios de un par de pregrado y los otros ya posgrado. ¿Cómo te dio por estudiar a ti teología? ¿Tu mamá era algo vinculado con la iglesia? ¿De dónde surgió el tema de además doctorarse en la teología? Bueno, es muy curioso, pero cuando yo tenía 5 años, había una canción nacional, pop, que hablaba de una chica que estudiaba filosofía y decía que tenía una vida fantástica. Entonces, yo era una nena pequeña y decidí estudiar filosofía. No tenía ni idea qué era, pero me gustaba lo que describía esa chica. Y bueno, y eso hizo que tenía la filosofía en la cabeza, y a los 10 años leí por primera vez un libro de Platón, El amor. Yo pensé que era una novela de amor, era un libro de filosofía. Luego me puse a leer filosofía a los 12 años, Adolfo Carpio, un gran filósofo argentino. Estudié el high school y siempre tenía la idea de la filosofía, pero iba a un colegio religioso, a un colegio de monjas, de unas monjas españolas, calasancias, que me enseñaron a leer las encíclicas sociales. Era curioso, porque en Latinoamérica no somos tan lectores del Evangelio como de los documentos, ¿no?, de la Iglesia, de las encíclicas. Y ahí aprendí mucho los problemas sociales. Los problemas sociales, el compromiso con el pobre. Entonces lo que era en un principio filosofía, con los años se fue convirtiendo en una curiosidad por la teología, y así es como me anoté en la Facultad de Teología, cuando todavía las mujeres no estudiaban en mi país, éramos muy poquitas, seguimos siéndolo, 3 o 4, y bueno, y estudié teología, y estaba en ese momento me interesaba más la teología desde el punto de vista filosófico, ¿no? La teología más europea, una teología que tenía que ver con los silogismos y con todo el pensamiento griego y la patrística y la escolástica. Pero luego, con los años, empezó a interesarme el compromiso político de los católicos, porque me di cuenta que hay una diferencia entre la teología y el resto de las religiones. Y que si bien la religión tiene sentimientos, tiene principios morales, cree en la trascendencia, es una postura más intimista. Mientras que la religión cristiana es una religión que también sale. Por eso cuando el Papa habla de la iglesia en salida, no es una novedad de Francisco, es justamente la característica diferencial entre la religión cristiana y el resto de las religiones. Por eso la religión cristiana es una teología, porque es un discurso público sobre el Evangelio.
y el compromiso que ese Jesús, a quien nosotros seguimos, tuvo de ayudar al pobre, de ayudar al que sufre, de resucitar al muerto, de curar al paralítico, de perdonar los pecados, de no condenar a nadie. Bueno, eso es meter el cuerpo en la vida pública. Eso es el compromiso político que tiene desde el comienzo una religión como la cristiana. Entonces, me ayudó lo que empezó siendo una posición más filosófica frente a la teología, con los años se convirtió en una posición pastoral, decimos en términos católicos, fuera de la iglesia en términos laicos, política, una palabra que no se usaba en la iglesia, pero que a partir del Papa, que ha dicho que es la forma más alta de caridad, de a poquito, se va entendiendo que la política es algo bueno, ¿no? Entonces así es como una mujer es teóloga en un país, Argentina no es un país donde los laicos son teólogos, es una carrera que estudian los sacerdotes, los seminaristas. De hecho estudié con ellos, con los seminaristas. Es una cosa rara en mi país, así que ya estudiar teología, la gente no entendía muy bien qué era lo que hacía, ¿no? Yo al mismo tiempo estudiaba otra carrera, que fue la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, en la universidad pública. Hice las dos carreras juntas y cuando iba a la facultad de filosofía me daba un poco de vergüenza decir que estudiaba teología, porque Argentina es muy liberal en ese aspecto. Y era un poco condenado, ¿no? Ser teólogo, nos veían como gente conservadora, como gente reaccionaria. Pero gracias a que me quedé ahí, aprendí también otra música. Aprendí la música de la filosofía, el pensamiento laico, la teoría política, la sociología. Cuando mezclé esas dos cosas, bueno, salió esto que hago yo, que es una teología moral social, y además una mujer hablando de política que ya es doblemente problemático, ¿no? Teóloga y que además hable de política. Bueno, ahí estoy, pero va bien. ¿Cuál fue la reacción de tus padres? Bueno, yo vengo de una familia trabajadora, clase media, trabajadora, y mis padres querían que yo estudiara en la universidad para tener un trabajo, tener una vida mejor que la que ellos tenían. Entonces, cuando yo dije que iba a estudiar filosofía y teología, te imaginas que fue una noticia terrible, porque la primera pregunta fue, ¿de qué vas a vivir? ¿No? ¿De qué vas a vivir? No, por supuesto que no lo veían, sobre todo mi madre. Mi padre era muy católico, muy religioso. Él era devoto de uno de los santos principales de la Argentina, que es San Cayetano, que es el santo del trabajo. Nosotros tenemos un santo del trabajo en Argentina. Y mi padre era devoto y me llevaba todos los viernes a San Cayetano, a la misa, a las 7 de la tarde, a agradecer que teníamos trabajo y teníamos comida. Y él me decía, no hay carrera más larga y más completa que la carrera de cura, me dice. ¿Cómo quisiera haber tenido un hijo varón para que fuese cura? Sacerdote, ¿no? Decimos cura en Latinoamérica. Y bueno, y ahí quedó su hija cumpliendo el deseo del padre, y ahora le estoy dando letra a los psicoanalistas con esto. Y mi padre hablaba latín, él se había formado en un colegio religioso, y gran parte de la formación mía tiene que ver con eso, ¿no? Con la posición de mi padre, pero bueno, yo perdí a mi padre y a mi madre antes de entrar a la universidad, apenas vieron que me inscribí nada más, fallecieron, así que a partir de ahí ninguno de los dos vio cómo me fue en la vida, ni con la filosofía, ni con la teología. Entiendo que mi padre estaría orgulloso de haber visto mi foto con el Papa Francisco, algo que mi familia nunca hubiesen imaginado, que alguien de la familia iba a darle la mano a un papa, ¿no? Pero bueno, y menos a uno argentino. Bueno, eso más todavía, ¿no? Eso era incomprensible para todos. Disculpa, Emilce, o en general a uno latino.
Un latino, claro, un latino, un Pensar un argentino. latino. Wow. Y un papa comprometido con los trabajadores, que era la preocupación mayor de mi padre, ¿no? Y un papa que ha dejado de lado la filosofía y se ha metido de lleno, se ha embarrado, se ha comprometido con la realidad, con lo concreto, con lo concreto. Él dice, ¿no? La realidad es superior a la idea. Y todos los días, cada vez que habla, yo leo y escucho todas las mañanas su homilía en Santa Marta, y cada día es una clase magistral de teología, no de teología en el sentido filosófico, sino de una teología que llega a la gente. ¿Qué significa? Que es otra teología, que el Papa no sabe de la teología filosófica, por supuesto. Para decir lo que dice y sostenerlo, y sostenerse con una legitimidad, 7 años, y llegar al día de hoy a ser el único líder legítimo en el mundo, cuya voz es respetada, aún en el medio de esta crisis, y es el único que está proponiendo acciones concretas, para eso hay que saber mucho. Hay que saber filosofía, hay que saber literatura, hay que saber arte. Todo su discurso está plagado de ese saber. Quienes sabemos teología lo vemos, solo que él lo dice de una manera simple, para que todos podamos entenderlo, como hacía Jesús, que le hablaba en un lenguaje de parábolas a aquellos que no eran los doctores de la ley, ¿verdad? Sí, cuando nos hemos encontrado con algunos, incluso en la academia, y de pronto hay actitudes algo resistentes respecto al discurso de Francisco. Yo siempre he sostenido que Francisco sí es un teólogo, y es un teólogo muy profundo. Ahora, que quizás no usa el lenguaje de una academia conservadora, de una academia estructurada, probablemente no. Pero de lo que él está haciendo es teología, sí. Hay que trabajar el lenguaje de Francisco, y uno va encontrando esas herramientas, va encontrando esa base. Francisco no es un discurso en el aire, no es algo que hoy día se le inspiró y ya salió a decirlo. Hay una base muy sólida detrás de él. Sí, uno puede, cada palabra de él se puede explicar con toda la filosofía detrás. Mira, cuando uno sale al escenario, es decir, sale a la vida pública, siempre decide a quién le está hablando, ¿verdad? En este momento tú sabes a quién le estás hablando. Yeah. Entonces, en ese momento uno decide si le va a hablar a los pares y exhibe todo su narcisismo y demuestra cuánto sabe, cuánta erudición hay, o si va a dejar del lado el narcisismo y va a hablarle a los que están sufriendo para que reaccionen, se hagan cargo de su vida, se paren, caminen, salgan y transformen. Esa es una decisión. Y este Papa es, yo siempre digo, es soberano, y a veces la gente que no estudió en serio no entiende lo que eso significa, pero ser soberano es aquel que tiene la decisión y que nadie le dice lo que tiene que hacer y que sabe dónde va y que tiene la estrategia y la táctica para cumplirlo. Pero además, solo se es soberano si tenés todo un pueblo atrás que te reconoce, que ve en vos sus sufrimientos, sus anhelos, sus deseos, y ve en vos la capacidad de representarlo, y deposita en vos toda tu confianza. Ahí hay un soberano legítimo, y el Papa está respondiendo a su pueblo. Entonces no pretende dar una clase de teología o filosofía para que sus pares lo aplaudan. No hace eso. Pero sabe muchísimo, porque para decir las cosas que dice, te prometo que hay que haber leído muchos libros. Y yo opté por eso. Cuando doy mis conferencias trato de ser lo más estética, bonita posible, usar recursos que a la gente les guste, hacer bonita el diálogo. Y por otro lado, publico los papers o los libros
donde ahí está la parte difícil de la teología, ¿no? Y siempre digo, bueno, todo esto lo digo en difícil también. Vayan, compren mi libro, lean mis papers científicos, pero acá estoy hablando a los chicos, a los jóvenes, y no tengo por qué complicarlo. Ujú. Pablo Richard, biblista, él siempre le recordaba o siempre repetía, cuando vayas a escribir algo, pregúntate a quién se lo estás escribiendo. ¿Se lo estás escribiendo a tus pares? Ok, pregúntale si ellos lo necesitan. Si se lo vas a escribir a la gente, pues entonces trata de utilizar el lenguaje de la gente. Y Pablo Richard, pues las tremendas obras que tiene, su lectura del Apocalipsis, un teólogo biblista fantástico. Entonces, cuéntanos, Emilce, ahora en qué estás, en este momento en que estás trabajando. Sabemos que tienes el libro para leer a Francisco. En este momento, ¿qué estás haciendo, Emilce? Bueno, estás en casa, pero tu No, interacción bueno, con el es mundo. fantástico, fue un tiempo para mí, yo estoy sin vacaciones, sin descanso hace más de 10 años. Empecé un poco antes de Francisco y mucho viaje, cada viaje es una conferencia, un paper, una publicación y queda muy poco espacio para escribir un libro y para estar en casa. Y la verdad que ahora llevo 4 semanas porque yo estaba en Guayaquil justamente, luego de Los Ángeles fui para España y cuando llegué a España, me voy de España y empieza terrible el coronavirus, y de España voy a Guayaquil, y ahí los muertos fueron terribles, así que fui escapando del virus. Llegué a Argentina 48 horas antes de que cerraran la frontera, y desde entonces estoy trabajando en escribir un libro. Yo estoy escribiendo un libro para demostrar que en el discurso del Papa Francisco hay una teología, y una teología moral. Esto vino a raíz de que, más allá de los discursos que doy a las pastorales, cuando voy a la academia, el último viaje que hicimos con el padre Juan Carlos Escarone, jesuita, profesor del Papa Francisco, fue a Alemania, 2 meses antes de que falleciera. Y fuimos a hablar con la academia porque no entendían al Papa Francisco. Nos decían, creemos en él, confiamos, pero no entendemos. Y yo les decía, bueno, no entienden porque hay que conocer también lo que es el pensamiento americano, latinoamericano, centroamericano, para entenderlo, ¿no? Y me propuse escribir un libro que hable de la teología. Tú sabes que hay muchos libros de biografía, miles. Yo escribí un libro que no es una biografía del Papa, que justamente es un libro donde explico la teología. Pero ahora voy a explicar la teología moral del Papa y estoy trabajando en eso, ¿verdad? Y vamos a ver si lo logro. Va a ser mi punto de vista, por supuesto, pero creo que va a ayudar bastante, sobre todo a despejar ese mal concepto que se ha instalado de que el Papa no está haciendo teología, ¿no? Y ese es mi trabajo y bueno, veremos cómo me sale. Si esta cuarentena dura un poco y no tengo que salir tanto, creo que lo voy a terminar. Aunque es muy difícil porque este Papa todos los días se levanta con una idea más. Entonces es muy difícil seguirlo, eso es verdad. Ya, sintetizar a Francisco, sobre todo los que estamos estudiando incluso algo muy pequeño en su discurso, requiere de estar muy atento a cada cosa que dice, porque tú dices, todos los días el Papa Francisco tiene algo que decir, y entonces si no estás al día es muy difícil. Estaba tratando de buscar aquí, de seguro lo tengo por aquí en alguna parte, me parece que hace 3 años o 2, salió una colección como de 11 libros, pero son librillos, ¿no? En cual introducía un poco la teología de Francisco. Me parece que son 11 volúmenes, Sí, 10 está, volúmenes. los editores Padaro, está Sí. Canone, está Gali, sí. Sí, son libritos más sencillos, ¿no? Bueno, muy Oye, buenos. yo te iba a llevar porque estaba muy tentado de que habláramos de la carta a los movimientos
a los movimientos sociales, ¿no?, del Papa Francisco, pero la chismografía, la chismografía del momento, y así como tú decías, el Papa no nos deja descansar, a cada rato saca algo, acaba el Papa de hacer un escrito que se lo pasó a Vida Nueva Digital. Lo voy a poner el link en todo caso para que todos los jóvenes tengan la oportunidad de leerlo en el origen. Pero me imagino que ya lo leíste. Cuéntanos, ¿qué es lo más sabroso que podemos sacar de esta nueva reacción? Bueno, mira, es un buen ejemplo de lo que estábamos conversando. El Papa, en la Carta a los Movimientos Sociales, o sea, cuando mira, yo quiero decir algo que va a servir bastante para esto, y es que estamos en una situación de caos, porque el virus llegó a Occidente, y Occidente había desmantelado el Estado que servía para hacer frente a un enemigo realmente externo. Esta vez sí que hay un enemigo externo, que es un virus, no es el vecino de al lado, porque tiene otro color de piel, porque tiene otro estatus económico, no, este es un enemigo, porque esto sí es lo absolutamente otro de mí. No estamos peleando contra una persona, estamos peleando contra un virus. Y el Estado no existe porque este sistema lo desmanteló. Entonces, lo que tenemos son presidentes que no saben qué hacer, que han tomado medidas erróneas, que se han cargado más víctimas de las que deberían haberse cargado, que están disputando si priorizan el sistema económico o la vida de la gente. Y en el medio de todo eso, el Papa, que uno esperaría que, bueno, un líder religioso se va a arrodillar y se va a poner a rezar, ¿verdad?, frente a una cosa así. Sin embargo, una tarde húmeda y lluviosa de invierno salió en Roma con una plaza vacía y enfrenta con el Santísimo a esta pandemia. Acto seguido, el Papa empieza ya a planificar la salida de la pandemia. Eso no lo hizo nadie hasta ahora. Lo primero que hace, siguiendo su línea, que el cambio empieza por abajo y no por arriba, le dice a los movimientos sociales le dice, no le dice al G20, ni al G7, ni al presidente de Estados Unidos, ni a la Comunidad Europea. Le dice a los movimientos sociales qué hacer. ¿Y qué les dice? Hay que generar un ingreso universal, ya. Esto es una idea que aparece ya dicha por la OIT hace un año, la garantía básica universal para toda persona que nazca en este planeta. Pero eso no lo levantó ningún diario cuando salió. Cuando salió el informe, nadie levantó eso, nadie, ni siquiera los sindicatos, nadie. Sin embargo, ahora el Papa lo dijo a los movimientos sociales y se enteró el mundo. Eso es un ejemplo de lo que es tener legitimidad soberana. Pero lo interesante es que no le dice a los gobiernos o a las empresas tienen que repartir la plata. Le dice a los trabajadores tienen que ir por un ingreso universal. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque en la carta de hoy, y lo copié acá para leerlo, en la carta de hoy, es una gran, larga carta donde hay una alabanza, ¿no? Dice, las mujeres creyeron, esperaron, estaban tristes, viene Cristo, les dice que resucitó, y corran la piedra, bueno, y es todo un cántico de alabanza, ¿no? Y cuando ya uno se va perdiendo en la repetición, y en la repetición, ¡pum! Mira lo que dice, es genial, dice, ojalá se revele el alma de nuestros pueblos, ese reservorio de fe, esperanza y caridad. Ojalá se revele el alma de nuestros pueblos. No está diciendo, ojalá que los poderosos se compadezcan del sufrimiento del pobre y repartan la renta. No. Primero le mandó una carta a los movimientos sociales diciendo, esto es lo que hay que hacer, una asignación universal. Y después les dice, ojalá se revele el alma de nuestros pueblos. Y le dice,
tenemos que actuar como un solo pueblo. No ante la epidemia del coronavirus solamente, sino ante todas las epidemias. Y si lo hacemos, podremos lograr un impacto real. Eso está en el medio de la carta. Y estoy segura que lo pasaron todos por alto. Es increíble. Ese hombre es increíble y logra realmente poder, en el medio de una carta muy bella, donde habla del compromiso de las mujeres, de la alegría, de una guerra que va a terminar, vamos a salir, vamos a levantarnos, todos juntos, pero ojo, ojalá que se revele el alma de los pueblos. Y dice en una parte, si ustedes saben que hay gente con hambre, sufriendo, y no hacen nada, sabiendo que hay comida para todos, la cosa va a estar mal. Fíjate que es un profeta. Los profetas del Antiguo Testamento no le hablaban a los babilónicos y le decían, qué malos que son que esclavizan al pueblo. Le hablaban al pueblo y le decían, despertate, esto te pasa porque estás adorando a un falso Dios. Despertate y cambia de Dios. Y él es un profeta, siempre le habla al pueblo. Pero esta es una frase muy fuerte la que dijo, muy fuerte, realmente. Entonces es un hombre donde la moral realmente es una moral de compromiso, no es una moral sexual, una moral que está controlando biológicamente a la gente en una posición victoriana, no, es una moral de compromiso social. Qué fuerte. Y nos entrega también el mensaje de ser copartícipe, porque muchas veces, claro, nos quejamos, pero no hay una acción directa al momento de decir, ok, yo voy a hacer algo, o qué es lo que yo voy a hacer desde mi trinchera, desde mi lugar, desde mi rincón, ¿no? Bueno, él hace dos cosas. Primero, en esa carta dice, vamos, acá resucitamos todos. Genial, acá resucitamos. Ya sé que hay un duelo, parece ridículo que les diga que se pongan alegres cuando todavía estamos enterrando a los muertos, pero hay que seguir, ¿no? Es un discurso posguerra lo que está haciendo. Ya. ¿Cómo seguimos cada uno en lo suyo? Si cada uno vuelve a lo suyo, levantamos el mundo otra vez. Eso hicieron los europeos después de la guerra. Cada uno a lo suyo. Pero además, mientras que da esa carta, que es una carta fuerte de aliento a la gente, dulce, una carta de amor, una carta maravillosa, como es Amada Amazonia también, por otro lado, organizó un equipo post-coronavirus en el Vaticano, 5 grupos de expertos internacionales para ya pensar acciones concretas de cómo salimos de esta crisis. Y van a trabajar 4 temas: la ecología, la economía, la sanidad y la seguridad. Entonces, no es cualquier país. ¿Cuántos líderes conocemos que en este momento ya estén pensando cómo salir? No sabemos. Estados Unidos están pensando cómo va a ganar la campaña su presidente, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de esto? El Papa da medidas concretas. Uno podría decir, bueno, es fácil porque no es presidente de ningún país. Finalmente, no tiene ciudadanos, ni tiene que cobrar impuestos, ni tiene que pagar salarios. Es verdad que es distinto a tener los ciudadanos, pero tiene un equipo, un pueblo que atraviesa fronteras y que rodea el mundo, ¿no? Tiene la responsabilidad de la Iglesia Católica. Entonces, sus palabras cuentan, ¿no? Como dijo una vez el presidente norteamericano Obama, las palabras cuentan. Y este es un papa que usa palabras muy precisas. Y para hacer eso hay que saber filosofía, teología. No es fácil escribir una cosa así, en una columnita, con una densidad hay ahí. Nombra las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Él dice, el reservorio del pueblo son la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales. Pero después dice, la forma con la que vamos a ganar esta guerra, él habla de los anticuerpos, los llama. Los anticuerpos del virus son las virtudes cardinales. La justicia, dice él,
que sería en el caso del Papa la misericordia, porque es justicia de misericordia, la caridad, que es la virtud de la fortaleza, la virtud cardinal de la fortaleza, y por último, la templanza. Él habla de la solidaridad. La solidaridad es la templanza. No es fácil dar lo mío al otro. Solamente si tengo la templanza de vencer el narcisismo, el egoísmo, el triunfalismo, el clericalismo, el academicismo. Eso, para vencer eso, hace falta templanza. Entonces, acá hay una teología muy profunda. Está poniendo en juego y en relación las virtudes teologales con las virtudes cardinales como una táctica para enfrentar lo que es una economía de posguerra. Mira, en el texto un poquito más arriba dice: la vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz ha despertado y vuelve a latir de nuevo. Ahí hay una interpretación muy profunda del tema de los momentos post-resurrección y resurrección. Cuando Jesús resucita, los apóstoles evidentemente no están allí presentes, son las mujeres las primeras testigos, y bueno, y el resto de la historia la conocemos. No hay el sentimiento del éxito. Yo no creo que hay ahí el tema de que sí, lo logramos, mira, ya murió, pero vamos a esperarlo. No me queda muy claro que los cercanos a Jesús incluso hayan tenido tanta certeza de esa resurrección. Y en medio de ese desastre, podríamos decirlo, ¿no? Surge la resurrección, y la resurrección no vuelve a los que le seguían, no los vuelve a cómo estaban. Es una versión diferente. El apostolado post resurrección, ¿no te parece que también el Papa hace un llamado a una especie de resurrección global? Sí, bueno, él habla incluso en la carta, es el momento para hacer ese compromiso y ese cambio, ¿no? También es realista, ¿no? En el sentido de que sabemos, hay algunos que fantásticamente, fantaseando, con buena voluntad, creen que, bueno, ahora todo va a cambiar y que el mundo ya no va a volver a estar contaminado y que el sistema entendió. Pues no, eso a mí esto no lo dice el Papa, lo digo yo, pero los muertos que se llevará este virus van a ser muy pocos comparados con los muertos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, de las dictaduras en Latinoamérica, de las revoluciones en Europa. Si un sistema no reaccionó ante 76 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, que eran sus hijos, 17 años tenían los chicos del desembarco de Normandía, ¿por qué va a reaccionar por 250.000 ancianos? Esa es una pregunta. Es un sistema que es impersonal, no se compadece, no se conmueve. No estamos delante de una persona a la que podemos conmover. Es un sistema impersonal, es un sistema de relaciones. Eso es el sistema productivo que está destruyendo todo. Y ¿es que la Iglesia va a tomar un rol o tiene un momento privilegiado en la cual puede retomar un rol participativo, activo, no doctrinal necesariamente, ¿no? Es el tema de volver a la cruz y la espada, ¿no? Sino que de la revolución del amor, que en uno de sus documentos anteriores él menciona, ¿no? El reconquistar, y en el buen sentido de la palabra. ¿Crees que hay algo de eso? Sí, claro, por eso él está apelando a eso, ¿no? A lo espiritual. O sea, es lo espiritual, es el espíritu, es el Cristo resucitado, ¿no? Porque la resurrección también habla de una presencia viva. Cristo tiene que aparecerse uno por uno a sus apóstoles, que van de a dos. El catolicismo, el cristianismo es una religión pública, es una religión en comunidad. Cristo está donde están más de dos, pero tiene que aparecérseles. Tienen que hacer la experiencia física de sentir que Jesús está ahí para juntar fuerzas, ¿no? Y este momento de resurrección es un momento de gracia. Por supuesto que solo vamos a poder con un sistema tan brutal y tan impersonal si tenemos de nuestro lado en este ejército al Señor, ¿no? Como diría un buen jesuita. O sea, solo con el Señor de nuestro lado
podemos vencer a un enemigo tan poderoso e impersonal, ¿no? Es como tirar las murallas de Jericó con apenas una trompeta, o vencer a Goliat con una hondera. Esas cosas se pueden hacer, o cruzar el Mar Rojo. Esas cosas se pueden hacer, pero siempre y cuando no dudemos, como dijo él. Si dudamos que el Señor está con nosotros, el barco se hunde. O sea, la clave para que esto cambie es que como pueblo, un pueblo, no tenemos que dudar de que podemos. Es realmente si estuviéramos frente a una batalla real, una batalla de 2 ejércitos, es el discurso que le estaría dando a un estratega a su ejército. Vamos a poder, vamos a vencer. Somos un cuerpo, ¿no? Estamos enfrentando una batalla que es sin armas, pero el arma más poderosa que tenemos es la confianza, la unión, el no dudar. Él lo dijo, no dudemos, ¿no? Si mirás para atrás te convertís en una piedra. No hay que dudar, vamos para adelante, pero no podemos dudar. Él lo dijo muy claro el día que da la bendición en la plaza, ¿no? ¿Cuál es el rol que le ves a los jóvenes hoy día para enfrentar este post-COVID-19? Bueno, el Papa confía mucho en ellos, de hecho los convocó a todos a Asís. Él convocó 2.000 jóvenes, iba a ser para el 26 de marzo, no se pudo hacer porque, bueno, vino el tema de la pandemia, lo pasaron para noviembre, pero él tiene todas las esperanzas en los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Bueno, porque son los que no tienen miedo. Los jóvenes son los que no dudan. No dudan. Si nosotros pensamos cómo éramos cuando teníamos 17 años, pensábamos que nada nos iba a pasar, andábamos de noche por la calle y nadie nos iba a hacer nada, íbamos a poder hacerlo todo, conquistar el mundo, tener una vida fantástica, ser buena gente, y después con los años tuvimos que negociar, dudamos, perdimos, empezamos a tener miedo, acumulamos muchos fracasos, no tenemos tanta confianza en nosotros mismos, nos conformamos con menos, bajamos las metas, eso no sirve. O sea, una guerra así, solo un joven puede salir a campo traviesa sin armas y no dudar. Solo ellos pueden. Nosotros estamos acá apoyando, pero ya no es nuestro tiempo, es el tiempo de estos chicos, los 19, 20 años. Ellos pueden, y lo pueden de una manera espiritual, es decir, nosotros podemos ya a esta altura de la vida armar grandes discursos, justificarlo. Los jóvenes no tienen todo este entendimiento racional, pero tienen la fuerza. Ellos salen y lo hacen. ¿Quién podría enfrentar lo que fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial en esas trincheras? Ejércitos monstruosos. ¿Quién podría, sino un chico de 17 años, ir a una guerra así pensando que iba a salir vivo? Eso es un joven solamente puede hacerlo. Entonces, los jóvenes tienen todo, tienen un papa que los está apoyando, tienen un ejército de gente que los está apoyando, confiamos en ellos. El papa dice, ellos son los que saben, hay que correrse también de los jóvenes, hay que escucharlos, porque si tenemos a los jóvenes y le vamos a enseñar lo que nosotros creemos que es la vida, el mundo no va a cambiar nunca. Tenemos que callarnos y escucharlos a ellos, que es lo que hizo él cuando convocó al sínodo de la juventud, ¿verdad? Y sacó un documento maravilloso, cortito, que se llama Cristo Vive, donde le habla a los jóvenes. Y es muy bonito, recomiendo, muy cortito, muy bonito, y recomiendo a los jóvenes de Los Ángeles que lo lean, si no lo han leído. Bueno, estuvimos recorriendo las parroquias, varias, no todas, exponiendo y juntando a los jóvenes para que ellos leyeran. Emil Secuda, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Te mandamos un gran abrazo, te pedimos por favor que te cuides, a ti, a tu esposo, tus hijos, todos nuestros cariños. Y nada, un último mensaje para ya despedirnos.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por invitarme, por este espacio. La verdad que estoy muy feliz de estar hablando con ustedes, de saber que están los jóvenes de Los Ángeles escuchándome. He estado muchas veces con ellos en distintas universidades, en distintos eventos, y son muy afectuosos. Y lo digo en serio, a diferencia de otras comunidades, realmente Los Ángeles, gente muy, muy cariñosa, y me siento muy feliz que me hayan invitado, y ojalá que lo que dije pueda ayudar en algo, y cuídense mucho, mucho, cuídense mucho, mucho, cuiden su vida, cuiden a su familia. Gracias. Gracias, Emilce, nos despedimos en este minuto. No nos decimos adiós ni mucho menos porque en cualquier momento nos volvemos a encontrar con ella. Ya saben, ahí en la descripción del video de hoy está su correo electrónico, así que pueden continuar el diálogo con ella. Emilce, sabemos que está súper ocupada, pero también cuenten de que Emilce es una persona con un corazón enorme, que está muy atenta a la gente. Sus ámbitos son muchos, pero su mundo, su DNA está en medio de la gente. Así es que es una persona que primerea también con su profesionalismo. Gracias, Emilce, por estar aquí y nos encontramos mañana con otra sorpresa